Muchas gracias, Daniela Arrago, gracias Espléndidos, gracias Stefanini Argentina. Hoy tenemos el honor de tener en esta entrevista, en esta columna de innovación, de Espléndidos por supuesto, a uno de los principales referentes en materia de coaching, liderazgo, comunicación. Lo voy a saludar primero. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por estar en Espléndido. Daniel Colombo, señoras y señores, aquellos que no lo conocen, pues uno, como dije, uno de los principales referentes. Es facilitador y master coach ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos, comunicador profesional, conferencista internacional, autor de 31 libros, es uno de los top voices de LinkedIn de América Latina, coach certificado, miembro de John Maxwell Team y mentor honorífico de la red global de mentores. A ver, tenés un montón de reconocimientos, no solamente profesionales, sino también personales. Sos uno, como digo, siempre de los referentes en materia de comunicación. Así que para mí en particular y para todo el público de Espléndidos, te quiero dar las gracias, Daniel. Y quiero comenzar danielcolombo.com, correcto, la página para ver toda la información, para acceder a los libros. Tiene un montón de blogs publicados y artículos súper aplicables al mundo de los negocios, de los emprendedores y de los profesionales. Daniel, vamos a empezar con esto que surge mucho en nuestro público, que es en este mundo, en este contexto, en lo que estamos viviendo ahora, que es obviamente es algo histórico, de pandemia, de virtualidad, que se suma a la pandemia, esto de no vernos tanto y tener poco interrelacionamiento con las personas, y el hecho también que, en particular en Argentina, se nos suma la crisis económica. ¿Cómo ves vos esto en las relaciones personales y cómo ves esto vos en las comunicaciones en este momento de virtualidad? Bueno, indudablemente las relaciones personales han llevado a las personas a estar de alguna manera más distanciadas, obligadamente por las circunstancias del momento, y han aparecido dos componentes. Un componente que me parece muy positivo en general, estoy hablando en términos generales, ¿no? Que es el componente de la empatía, la habilidad de ponernos en los zapatos del otro, que es algo que no es que no haya estado presente antes, sino que ahora surgió con más fuerza, probablemente a partir de la igualdad a la que nos sometió la pandemia, de que todos los habitantes de la humanidad estábamos metidos en el mismo problema, 7.700 millones de habitantes afectados directa o indirectamente por algún aspecto de la pandemia. Ese sentido de igualdad o de equidad, mejor dicho, llevó a las personas a volverse un poco más sensibles hacia el otro. Por supuesto que hay personas que la han podido desarrollar más, que la tienen más presente, inclusive dentro del hogar, donde muchas personas se tuvieron que recluir para pasar al formato del home office, eso se ve también más acentuado por el hecho de la convivencia permanente, 24/7, con su familia o sus amigos, o incluso las personas que están solas, para buscar relacionarse por formas alternativas o tener su espacio de tomarse un café a la semana. Hoy ya es prácticamente como una fiesta de las que teníamos antes de la pandemia. Y el aspecto no tan positivo tal vez es cierto retraimiento, cierto meterse para adentro, algo que la psicología llama a veces el síndrome de la cabaña, que es la extrañeza que sienten las personas cuando han pasado mucho tiempo con normas muy rígidas de aislamiento y necesitan volver paulatinamente a una vida medianamente regular. Por eso se observa también en las empresas muchísima dificultad para la vuelta a cierta presencialidad laboral. Ya sabemos que en Argentina particularmente, justo estaba escribiendo un artículo estos días sobre ese tema. Hay aproximadamente unos 3 millones de personas trabajando en el formato virtual, de las cuales la gran mayoría extraña la presencialidad desde el punto de vista relacional con sus compañeros, con sus colegas, de poder intercambiar ideas frente a frente y no tanto en forma virtual. Y sin embargo, muchísima gente todavía se resiste a por lo menos volver a un formato híbrido, algunos días en la oficina, algunos días en casa trabajando. En definitiva, los vínculos se han visto trastocados, se han visto modificados y en muchas personas ha aparecido la capacidad de autorreflexión, de poder indagarse en qué cosas les gustan, qué sueños tenían postergados, si vale la pena lo que han venido haciendo hasta ahora en sus carreras o quieren dar un giro.
Hoy es un momento muy interesante para dar giros profesionales no presenciales, porque una persona de aquí puede estar trabajando para cualquier lugar del mundo y esa también es una amenaza para las empresas desde el punto de vista del talento también. Bueno, mira, me encantó, creo que me abriste varias preguntas que voy a tratar de organizarme para hacértelas. Eh, lo bueno primero es que, como toda crisis, uno ve el vaso medio lleno o medio vacío y ocurren cosas buenas y cosas malas, y ocurren cosas o no tan buenas, y ocurren cosas donde nosotros podemos intervenir, ¿no? Como decías vos, se nos están abriendo nuevas posibilidades y nuevas oportunidades. Eh, pero volviendo un poquito un paso antes, con una de las primeras preguntas que tiene que ver con esto de la comunicación en un mundo virtual. Yo entiendo, corregime por favor, porque acá el experto sos vos, que la comunicación no es solamente lo que nosotros decimos, sino que integra y considera también las relaciones personales, la comunicación formal e informal, el relacionamiento de las personas con clientes, con empleados. ¿Cómo viste vos, Daniel, que se afectó esto y cuáles son esas habilidades que tendríamos que tener nosotros, como aquellos que son líderes de empresas, para podernos relacionar mejor en un mundo virtual, sabiendo que esta es una forma de trabajo que, de nuevo, sea híbrido o no híbrido, vino y algo va a quedar? Bueno, coincido plenamente con vos, Diego, y nosotros tenemos como seres humanos todos dos tipos de diálogos, un tipo de diálogo interno y otro tipo de diálogo externo. El diálogo interno es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos permanentemente. Durante la pandemia tenemos más tiempo para hablarnos a nosotros mismos en nuestro interior, no necesariamente en la interacción con otros. Llevado ya al plano de la interacción con otros, en lo que podríamos llamar el diálogo externo, se ha visto afectado sobre todo porque no tenemos tanta posibilidad de lectura corporal de lo que llamamos comunicación no verbal, que es un aspecto esencial, ni tampoco tenemos la posibilidad de la afectividad tan presente. Esto de tocarnos o esto de tomarnos las manos o esto de simplemente mirarnos a los ojos de una manera profunda, asertiva y no tener que andar ahora adivinando si miro a la cámara o miro a los ojos de la persona que tengo en la pantalla. Entonces eso ha afectado. Y una de las cosas que más se ha notado es la falencia en la preparación de los líderes, porque los formatos de liderazgo que veníamos enseñando muchos de nosotros, incluso vos, desde siempre, no están funcionando tanto en este tiempo de pandemia. Entonces necesitamos empezar a hablar de nuevos entrenamientos en liderazgos que ya no son presenciales, que son virtuales, que tienen como múltiples plataformas en las que convergen tecnológicamente hablando, es decir, una serie de habilidades y destrezas que no las teníamos desarrolladas. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Independientemente si somos líderes o somos miembros de un equipo, siempre es muy importante no perder de vista la humanidad que está presente en el otro que tengo enfrente. Es decir, es un ser humano, le están pasando cosas. Y desde este lugar sugeriría, por ejemplo, una técnica que usamos en el mundo del coaching que tiene que ver con hacer un check-in, es chequear el estado emocional del equipo antes de empezar una reunión. Esto es muy importante para saber, tanto como líderes como compañeros de trabajo, en qué estado emocional está la otra persona, por lo que está transitando, tener conversaciones verdaderas y honestas y sinceras, cercanas, humanas, individuales, todo el tiempo, crear espacios de recreación, asimilar que los espacios de desconexión virtual son muy importantes, no es solamente el tema de estar rindiendo todo el tiempo examen o marcando tarjeta como era habitual en el mundo anterior, sino que es muy importante el punto de vista de la desconexión. Y también esto ha implicado, desde lo positivo, un gran desarrollo de la escucha empática también, agrego la palabra empática, porque inevitablemente ya no podemos hablar todos juntos al mismo tiempo en una reunión virtual, como sí lo podemos hacer en una reunión presencial, superponer nuestras voces. Se arma un caos muy grande en lo virtual con eso, entonces ahí hay algo virtuoso que podemos aprender de todo esto. En definitiva, empezar a ser más humanos, conectarnos más desde el corazón, desde lo que sentimos, sin perder de vista los objetivos que tenemos para lograr.
Estamos entrevistando a Daniel Colombo, danielcolombo.com, ingresen ahí, material exquisito para poder aplicar lectura que se las recomiendo siempre a todas las personas con las que hablo. Daniel, y lo sorprendente de esto es que en un mundo donde se aceleró la transformación, ¿no? Como se habla siempre que se venía dando, donde está mucho más la tecnología, el análisis de datos, parece que las relaciones humanas, como decías vos, pasan a un primer plano. No es que el hombre es reemplazado, sino que el hombre como genérico, ¿no? Hombre-mujer, no quiero caer en esas Sí, sí. discusiones, eh, tiene que aprender a desarrollar esas características y esas cualidades que nos hacen más humanos, ¿no? ¿Cómo notás vos cuando brindás tus servicios de coaching o tus capacitaciones que estamos formados tradicionalmente los profesionales y cuáles serían aquellas características que tenemos que desarrollar para este nuevo mundo que se viene? Nombraste, por ejemplo, escucha activa. ¿Qué otras cosas, si querés como receta, como tips, en tus coaching vos decís, estos son los puntos más importantes que creo se tienen que desarrollar? La escucha activa definitivamente es muy importante, la adaptabilidad, la posibilidad la capacidad de aprender a aprender con H, es decir, el proceso de desaprender muchas de las cosas que teníamos antes y que necesitamos ahora incorporar competencias nuevas. También el trabajo en equipo que ya no es presencial, esto implica una diferencia en formas de reporte, en forma de agilidad de las reuniones. De hecho, he escrito mucho últimamente sobre algo que vengo experimentando con algunos clientes, que son reuniones de 10 minutos. Es decir, es focalizar un foco extremo en el objetivo que queremos lograr y tratarlo en máximo 10 minutos. Y es posible lograrlo, lo están experimentando y obviamente lleva un ahorro de tiempo sensacional. Otro factor muy importante es el tema de la flexibilidad cognitiva, que es la forma en que nosotros hoy aprendemos y cómo llevamos desde lo empírico ese aprendizaje para bajarlo desde algo que por ahí leímos en un artículo en una red social a lo práctico en forma inmediata, porque ya la brecha de tiempo en las organizaciones para dedicarle al aprendizaje se está acotando mucho. Se necesita llevar mucho más a la práctica a las cosas concretas. Por eso es que los modelos teóricos siguen siendo muy importantes, pero más importante aún es la aplicación inmediata que podamos hacer y el impacto que eso tiene en nuestro trabajo y cómo medimos ese impacto. Hay una que me olvidé, perdón, que es muy importante, la habilidad de presentar las ideas, la habilidad de cómo las presento por escrito, cómo las presento en un mail, cómo las presento por un mensaje de WhatsApp o en una videollamada o en una videoconferencia. Esa es una habilidad que no todo el mundo tenía que desarrollarla y sin embargo hoy cualquier miembro de cualquier trabajo que esté haciendo tareas a distancia necesita tenerla porque le va a tocar tarde o temprano. Daniel, en estos 2 minutitos que nos quedan de esta columna, si vos tuvieras que armarte un equipo de personas, ¿no? Más allá de estas cualidades que vos estás mencionando, que son cualidades características que son deseadas o que se pueden desarrollar. ¿Cómo te armarías un equipo ideal? ¿Qué cosas mirarías vos pensando si querés que estás armando la organización del futuro, ¿no? Esas cualidades. ¿Quiénes serían esas personas desde, a ver, nómbrame, rango etario, perfiles de personas, formación? ¿Cuál sería un equipo ideal para que trabaje junto a un líder como Daniel Colombo? Bueno, en realidad en rango etario yo no sesgaría tanto por edad, porque me parece que hay personas que son mayores de 50, 60 años que realmente tienen unas habilidades extraordinarias. Sí, definitivamente necesitamos tener habilidades tecnológicas muy desarrolladas. No quiere decir que las debamos dominar por completo y todo tipo de herramientas tecnológicas, pero sí un conocimiento avanzado de todo esto, el trabajo colaborativo también, la disposición a aprender, me parece que es muy importante, la automotivación y el último punto que me parece fundamental, no solo para este equipo ideal que estaremos armando, sino también para cualquier organización, que es el autoliderazgo de cada persona. Es decir, que cada persona sea como su propio emprendedor en el metro cuadrado que tiene a su cargo dentro de la organización para poder realmente rendir y producir resultados. Y también, obviamente, que sean buenas personas, que tengan esta habilidad de poder conectarse con los demás en forma empática para que el trabajo sea grato y que sea divertido también.
Qué interesante esto que decís, y casi sin querer me salió una pregunta trampa sobre el rango o el segmento etario, porque es algo que estoy viendo mucho, yo no sé si coincidís vos, Daniel, en las empresas que se está valorando muchísimo más tener una cultura mixta de distintos perfiles, distintas edades, porque creo que cada generación, cada aprendizaje, cada punto de vista, y más que nada hoy, ¿no? En un mundo digital donde la innovación, la capacidad de crear, de aprender, donde cada uno se reconoce con una habilidad distinta es fundamental. Por eso te hice esa preguntita, casi que me salió como trampa, pero no era mi intención. Así que cierro con esto entonces, Daniel, no sé si tenés alguna palabrita más. Yo te quiero agradecer por estar en Espléndidos. De nuevo, Daniel Colombo, pueden encontrar todo su material, sus artículos, más allá en diversos medios donde él escribe, que son una joyita cada uno de esos artículos que publica, danielcolombo.com. Te dejo el cierre para el público de Espléndidos. Bueno, muchas gracias, Diego, por esta oportunidad de compartir y reflexionar sobre temas que nos tocan a todos, no solamente en el ámbito profesional, porque también lo estamos viviendo a nivel personal. Entonces es importante empezar a hacernos preguntas y sobre todo encontrar respuestas para este nuevo tiempo. Muchas gracias.